ANFP, tiene certificado como facilitador en la metodología de desarrollo económico local, ¿no? Ha sido becado y miembro de la red de expertos GFP de la cooperación suiza, con experiencia tanto en el sector privado, es asesor, investigador de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, como en el sector público, más de 17 años en un cargo de confianza. Es el actual gerente del CERPLAN de la Libertad. Por favor, un fuerte aplauso. Tenemos los datos reales de nuestra región. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todas y todos. Primero agradecer la invitación al Colegio de Ingenieros y de verdad como Colegio de Ingenieros les felicitarlos, ¿no? Porque están dedicando los sábados y no sé si los domingos a, digamos, nutrirse de temas vinculados con la seguridad ciudadana. Tengo entendido que están desarrollando un diplomado en seguridad ciudadana. Muy bien. Me he invitado a tratar este tema exactamente así, ¿no? Seguridad ciudadana y desarrollo sostenible. Mi área, que es el Centro Regional de Planeamiento Estratégico, una de sus funciones, digamos, que es apoyar y conducir el proceso para formular lo que se conoce como el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Libertad. Fue aprobado en el 2023 y tiene un horizonte hasta el 2033. Pero antes de entrar en materia, digamos, es bueno que sepan que este instrumento de gestión es un instrumento de gestión del territorio, o sea, no es un instrumento de gestión de las instituciones, ¿no? Este es un plan territorial, es decir, aquí en este plan van a encontrar, como les vamos a mostrar, digamos, el conocimiento del territorio, de la realidad de la libertad, sus problemas, sus potencialidades, cuál es la visión de futuro que se plantea al 2033 para la libertad, los objetivos, los indicadores. Y como es un instrumento de gestión territorial, entonces analizamos el territorio como un sistema de manera holística. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar también, porque el concepto de desarrollo también es un concepto holístico, es un concepto multidimensional, ¿no? Es decir, el concepto tiene que ver con muchos aspectos de la realidad, como vamos a tratar justamente de mostrarlo. Pero ¿por qué hago esta introducción? Porque en el plan de desarrollo regional concertado, digamos, no va a encontrar todo lo que ustedes quisieran, porque por lo menos la metodología no permite que aquí tengamos presupuestos, porque no es un plan de territorio. Para eso existen los planes institucionales, ¿no? Existe el plan operativo, el plan estratégico institucional. Todas las instituciones tienen que tener sus planes institucionales y esos planes institucionales ahí sí tienen intervenciones, ¿no? A nivel de inversiones, de programas, de actividades, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer un link, digamos, un vínculo entre los planes o instrumentos institucionales y este plan territorial, porque aquí están los problemas y las potencialidades que tiene el territorio, y por lo tanto como institución yo tengo que priorizar esos problemas. ¿Qué problemas priorizo? Y aquí están los temas de seguridad, los temas sociales, ambientales, económicos, ¿no? De esos cuáles van a ser mi prioridad. Entonces todo mi esfuerzo institucional lo oriento a esas prioridades. Entonces, más o menos el mensaje, estimados colegas, porque no todos son expertos, digamos, en el sistema de planeamiento. Ustedes saben que en el sector público hay 11 sistemas administrativos, y de esos 11 sistemas administrativos, uno es el sistema de planeamiento, y el sistema de planeamiento tiene todas las normas, las guías metodológicas, los principios para conocer el tema de las políticas y los planes, ¿no? Pero a este se añade el sistema de inversión pública, donde están también todas las metodologías, los formatos, los principios de cómo hacer inversiones para resolver estos problemas y estas brechas que están aquí, ¿no? Y tenemos el sistema de presupuesto, que es otro sistema administrativo y tiene todas sus fases y su dirección. Entonces, el kit del asunto, digamos, cómo estos sistemas administrativos o esos, digamos, instrumentos de gestión institucional se alinean para resolver problemas y aprovechar potencialidades que están en el territorio, ¿no? Entonces, es un poquito para tener una idea de qué es un plan de desarrollo
sea del departamento, ya sea de la provincia o ya sea del distrito. Estamos por ley, el sector público tiene que tener sus planes locales o sus planes regionales concertados. Y vuelvo a repetir, aquí está un poco la situación del territorio como sistema. Entonces, un poquito eso como entrada. Bueno, la exposición se ha organizado en estas tres secciones, que son las tres secciones que tienen un plan de desarrollo regional concertado. Como vuelvo a repetir, tiene un enfoque de sistemas, ¿no? Y claro, dentro de la realidad vamos a encontrar temas de seguridad ciudadana, ¿no? Pero otros temas también. Y lo importante, vuelvo a repetir, es entender, como lo vamos a hacer, como vamos a tratar de hacer notar, que ahí en la realidad interactúan los subsistemas ambientales con el subsistema económico, el subsistema económico con el sistema de seguridad o de gobernanza o las instituciones. Entonces es toda una interacción, digamos, en el sistema, ¿no? Y configura un territorio dependiendo cómo se organice, cómo son las interacciones de los actores y de los subsistemas de un territorio. Entonces se configura un determinado territorio. O sea, la configuración de Cajamarca no es igual a la de La Libertad, la de La Libertad no es igual a la de Arequipa, etcétera, etcétera. Todos tenemos configuraciones diferentes dependiendo cómo los actores y los subsistemas han interactuado en el territorio. Entonces, esas tres partes. Y empezamos entonces con una pequeña mirada histórica del concepto de desarrollo que me supongo, tengo entendido que ya han tratado incluso el tema del desarrollo, pero digamos, no sé si han dado esta mirada histórica que es interesante por algunos aspectos breves que vamos a destacar, ¿ya? Y vamos a partir en el siglo XX, los años 50 y 60. Fíjense, en esos años 50, 60, el desarrollo era entendido básicamente desde el punto de vista económico, ¿no? En aquellos años se sostenía, incluso hubieron premios Nobel, ¿no? En esos años, por ejemplo, Robert Solow y Trevor Swan tuvieron un premio Nobel por demostrar que el crecimiento económico, si los países logran crecer 5, 6% cada año, eso finalmente va a ayudar al desarrollo, va a reducir la pobreza, va a reducir la desigualdad, va a mejorar las brechas. Y entonces se tenía un concepto, vamos a decir así, de una sola dimensión del desarrollo. Y a veces hasta ahora se sigue confundiendo crecimiento económico con desarrollo, pero no es así. El crecimiento económico, como su nombre lo dice, básicamente enfatiza los temas económicos, la actividad productiva, el tejido empresarial, el empleo, ¿no? Y la variable más importante que hay que mirar ahí es el PBI, porque el PBI, Producto Bruto Interno, es un indicador clave de medición del tamaño de la economía, de cuánto es la producción de bienes y servicios en una determinada economía, sea la economía nacional, sea la economía departamental, en fin, ¿no? Entonces uno quiere comparar la economía de China con la economía de Estados Unidos, con la economía de Perú, utiliza el PBI pero ajustado por precios, ¿no? Para que sea comparable. Pero bueno, son detalles. Pero ahí también estuvo Rostov, no sé si alguien llegó a algún curso de economía. Rostov se hizo famoso, es un norteamericano también porque distinguió etapas del crecimiento, ¿no? Desde las etapas, digamos, tempranas hasta las etapas altas donde el país se ve industrializado y desarrollado, ¿no? Las etapas de crecimiento de Rostov, ¿no? Todo era Rostov. Ya en los últimos años, Paul Romer, famoso en el premio Nobel 2018, sigue enfatizando en el crecimiento, pero demuestra que el crecimiento se hace sostenible cuando las economías son capaces de tener sistemas de innovación, sistemas de ciencia, tecnología e innovación que hagan sostenible el crecimiento de la actividad económica, ¿no? Entonces, una pequeña entrada, digamos, en esos años, entonces resumiendo, el concepto de desarrollo prácticamente era sinónimo de crecimiento económico, ¿no? Entrando a la década fíjense, estamos hablando de 50, 60, 2 décadas. Incluso en uno de esos años, el programa de la Organización de las Naciones Unidas llegó a afirmar que los países que crecían a una tasa promedio de 6% en su actividad económica alcanzarían el desarrollo. Así se afirmaba en esos años, ¿no?
Muy bien, entrando en la década del 70, ahí aparecen las preocupaciones institucionales, las preocupaciones ambientales y sociales, ¿no? Particularmente aparece este premio Nobel, también Douglas North, es un premio Nobel, y recibe el Nobel por justamente hablar de la importancia de los temas institucionales, de las reglas de juego, de las normas. Douglas North decía que cuando una economía, un país, un territorio tiene normas claras y se cumplen, entonces esa economía se hace confiable, ¿no? Entonces confiamos en los contratos, confiamos en los acuerdos, confiamos en lo que dice la policía, en el Poder Judicial, y los costos de transacción son fáciles, entonces la economía, digamos, tiende a prosperar de manera más rápida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, digamos, esas reglas facilitan, digamos, el crecimiento, pero ya empezamos a hablar de instituciones, y empezamos a hablar, sobre todo, ustedes habrán escuchado, hace unos días, Aaron Acemoglu, James Robinson y Johnson, son tres economistas que han recibido también el premio Nobel 2024. Douglas North fue Nobel en 1990, me parece, pero escribió desde la década del 70, ¿no? Pero Acemoglu, Robinson han recibido el Nobel 2024, pero por haber escrito antes la importancia de las instituciones. Y aquí ellos hablan claramente de dos tipos de instituciones. Básicamente, las instituciones que se generan desde el sector político y las instituciones que se generan desde el sector económico. Entonces ellos dicen, por ejemplo, los políticos, en este caso el Congreso, digamos, a través de las normas, de las leyes, crean, digamos, reglas o normas que pueden ser inclusivas, es decir, favorecer a la mayor parte de la población, o pueden ser extractivas, ¿no? Si es que en vez de pensar en la mayor parte de la población piensan en sus propios beneficios, ¿no? Es decir, hacen leyes con nombre propio, o como este Congreso que incluso hace leyes pro delincuencia, ¿no? Da facilidades, trata de facilitarles, digamos, leyes menos, o leyes más engorrosas para que, digamos, capturar a los corruptos o a los delincuentes sea digamos, no ser tan, digamos, o sea, se complique la cosa, ¿no? Entonces ya se empieza a hablar de las instituciones, de la política, de las reglas, de las normas, ¿no? Entonces fíjense, ya entra otra dimensión, ¿no? Y luego aparece el Club de Roma, en el año 72, y el Club de Roma es un conjunto de investigadores y publican los límites al crecimiento, ¿no? ¿Y cuáles eran los límites al crecimiento? El ambiente, el hábitat. Ellos dijeron, en este estudio, en este libro que se llama Los límites al crecimiento, estudiaron cómo este crecimiento económico fuerte de la década del 50 y 60, digamos, había estado generando desequilibrios en el ambiente, ¿no? Empezó a notarse la contaminación, empezó a notarse, digamos, la contaminación de las aguas, de los ríos, del ambiente, y es muy famosa esta obra que se dio en el año 72, en los límites al crecimiento. Entonces, fíjense, ¿y cuáles eran esos límites? Las preocupaciones ambientales. ¿Se dan cuenta? Entonces se empieza a incorporar el tema ambiental al concepto de desarrollo. Y también los temas sociales, porque se decía, hemos crecido en la década del 50, en la década del 60, y sigue la pobreza, sigue la desigualdad. Entonces, ¿qué dijeron? No es suficiente en los temas económicos, ni solamente en los temas institucionales o ambientales. Tenemos que preocuparnos de los temas sociales. Se dan cuenta de la pobreza, de la desigualdad, ¿no? De la equidad, etc. Entonces, y ahí aparecen, en ese año también se crea, en el año 72 justamente se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Y Sears es el que empieza a hablar de que tenemos que abordar el tema social, y John Kennedy del Banco Mundial empieza a decir que tenemos que crecer redistribuyendo. Miren, empieza a hablar de redistribución de ingresos, de redistribución de riqueza, ¿no? Entonces se van agregando más y más temas al desarrollo. Pero me imagino que ustedes saben que este es un hito importante, ¿no? Seguramente en el diplomado ya les han mencionado el informe Brundtland, ¿no? En 1987. ¿Cuál es el aporte de este informe? ¿Alguien les ha mencionado? ¿No? Bueno, aquí también, digamos, por un encargo de la
Naciones Unidas a una economista de apellido Brundtland. Se le encargó que conduzca un equipo para producir una investigación, digamos, en temas vinculados al desarrollo, y produce una obra que se llama Our Future Common, nuestro futuro común. Muy famoso, ¿sabes por qué? Porque aparece de manera formal el concepto de desarrollo sostenible. Aquí, en 1987, en el informe Brundtland, aparece el concepto formal, que es muy importante para ustedes. Yo creo que digamos, relaciones se envían con desarrollo sostenible. ¿Y qué decir el concepto de desarrollo sostenible? Imagino que eso sí lo han tratado, porque se han tratado el concepto de sostenibilidad. En este informe, ese concepto es un concepto intergeneracional, es un concepto intertemporal. ¿Por qué? Porque piensa en la conducta de las generaciones actuales y lo que esperan las generaciones futuras. Y entonces, ¿qué dice el concepto de desarrollo sostenible? ¿Cuándo digamos, habrá sostenibilidad? Sobre todo hacía énfasis en los servicios ambientales, ¿no? En los servicios ecosistémicos. Y decía, si las generaciones futuras son capaces de disfrutar de los mismos servicios ambientales que las generaciones actuales o la generación actual, entonces estaremos hablando de un desarrollo sostenible. Si es que las generaciones futuras son capaces de disfrutar, ¿no?, los mismos servicios ambientales que nosotros estamos disfrutando ahora. Esa es la idea central del concepto de desarrollo sostenible que de manera formal se tiene en 1987. Y cuando hablamos de servicios ambientales sostenibles, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, las cuencas, que son los ámbitos desde el origen hasta el término de los ríos, ¿qué servicios generan? ¿Qué servicios ambientales nos generan? El agua. El agua es un servicio ambiental, es un servicio natural, la naturaleza nos lo provee, ¿no? Los árboles, ¿cierto? Los árboles capturan carbón a través de la fotosíntesis, es un servicio ambiental. Imagínense si hicieran eso, estaría el ambiente mucho más contaminado, ¿no? ¿Qué más nos provee la naturaleza? Los minerales, las materias primas, los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, todos esos son recursos naturales. Entonces, ¿qué decía el concepto? Que estos mismos servicios de los que disfrutamos o sus equivalentes deberían también disfrutarlo las generaciones futuras. Entonces aparecen los principios de la sostenibilidad. ¿Cuándo una conducta es sostenible? Cuando mi conducta está garantizando que lo que yo disfruto, lo disfruten también las generaciones futuras. Un ejemplo. Si supongamos que yo corto un árbol, si tengo conducta sostenible, ¿qué debería hacer? Sembrar 2, ¿no? O mínimo 1. Entonces estoy teniendo una conducta sostenible. Estoy aplicando el concepto de desarrollo sostenible que por primera vez se lanzó en 1987. Igual, cuando pensamos en el uso adecuado del agua, cuando, digamos, ahora está muy famosa esa palabra siembra de agua, ¿no? Porque hay que sembrar agua, es decir, hay que retener agua. Y la retención de agua fundamentalmente se hace en las partes altas de las cuencas, en las partes altas donde nacen los ríos, ¿no? Entonces ahí hay que forestar, hay que generar, digamos, esponjas de agua, hay que absorber, hay que retener, hay que infiltrar agua, ¿no? Y digamos, la cultura inca, las culturas incas eran, digamos, maestros en esto, ¿no? Los famosos sistemas de amunas, que hasta ahora todavía están en Guarochirí, por ejemplo, en muchas zonas del Perú. Las famosas amunas son lo que nosotros llamamos zanjas de infiltración, ¿no? Y las zanjas de infiltración se hacen justamente para que ahí se infiltre, son zanjas tipo corte transversal en las partes altas de los cerros o donde nacen las cuencas, se hacen zanjas de infiltración. ¿Para qué? Para que cuando haya lluvia, ahí se infiltre el agua, ¿no? Se capte el agua, se infiltre y entonces el agua aparece en las partes medias, en las partes bajas, aparecen las escorrentías y estamos sembrando agua. ¿Para qué? Para que después se deseche el agua, ¿no? Entonces, estos comportamientos y otros, por ejemplo, otro ejemplo de comportamiento sostenible. Si nosotros tenemos petróleo, ¿no? Y lo acabamos en petróleo, ¿cuál sería un comportamiento sostenible?
sostenible con los recursos no renovables, porque los combustibles fósiles como el petróleo o como el gas son recursos naturales pero no renovables, como los bosques y los árboles son renovables, ¿no? Corto uno, siempre dos, ¿no? Ya. Pero ¿y el petróleo? ¿Cuál sería un comportamiento sostenible con los recursos no renovables? Un recurso pensando en las generaciones futuras. ¿Saben cuál es? Es que con eso, mientras yo esté aprovechando esos recursos no renovables, debo generar rentas para dedicarlo a generar otros servicios u otros bienes que sí son renovables. Bueno, por ejemplo, todas las rentas que puedo tener de la explotación del petróleo, pudiera emplearlo para sostener y manejar integralmente las cuencas, sobre todo las partes altas. Ese es un comportamiento sostenible, ¿no? Porque ese recurso se va a agotar, pero dejo otro sostenible. ¿Se encuentra? Entonces, ese concepto aparece aquí. Ese concepto aparece acá. ¿Se encuentra? Entonces, se agrega con claridad al concepto de desarrollo, se agrega la dimensión ambiental, pero incluyendo el término sostenibilidad en el sentido de mantener los servicios ambientales actuales, por lo menos igual o mejor para las siguientes generaciones, lo cual implica principios de sostenibilidad y comportamiento sostenible a todo nivel, a nivel de empresa, a nivel de Estado, ¿no? Por ejemplo, digamos, cero papel es una práctica sostenible, ¿no? Cero papel, todo digital, ¿no? Porque el papel viene de los árboles. Entonces, estamos cuidando los árboles y entramos a tecnologías de cero papel, ¿no? Igual, en 1990, digamos, sobre la base de lo que planteaba el economista hindú Amartya Sen, el PNUD publica por primera vez el índice de desarrollo humano y empieza a decir que el centro del desarrollo, como siempre ha debido ser, el centro del desarrollo es la persona. El centro del desarrollo es la persona. No todo como centro debe tener la persona. Entonces, fíjense cuántas dimensiones se van agregando al concepto de desarrollo. En 1999 Amartya Sen también escribe como el desarrollo como libertad, ¿no? Porque decía, si una persona no tiene capacidad, digamos, para, por ejemplo, desarrollarse como profesional, no tiene las oportunidades, no tiene libertad, ¿no? Si no tiene las oportunidades para desarrollarse como profesional, o por ejemplo, si tiene limitaciones físicas o de salud y no se le da las oportunidades según sus condiciones, entonces no hay libertad. Entonces agrega también la importancia de la libertad en el sentido de tener oportunidades como una dimensión importante al desarrollo. Y finalmente los objetivos de desarrollo del milenio agregan una dimensión, la última, es yo les voy a hacer notar que los objetivos de desarrollo del milenio tenían 8 objetivos, ¿no? Y el último habla de las alianzas, que son demasiado importantes, trabajar en alianza para resolver los problemas del desarrollo. Entonces es muy importante las alianzas, y sin embargo es el último ODM y también es el último ODS. Y generalmente, digamos, en esta evolución, aquí ya notamos el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? En los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí nos damos cuenta con claridad de que el concepto de desarrollo es un concepto multidimensional, ¿no? Entonces, imagínense que este es el territorio de la libertad. Este es el territorio de la libertad. Y en el territorio de la libertad tenemos que preocuparnos de las personas, ¿no? De poner fin a la pobreza, al hambre, de garantizar el ambiente, un ambiente sano, digno y en equidad. Sí, este es un tema del desarrollo, las personas, que fue incorporado en 1990. ¿No? En 1990 el programa de las Naciones Unidas por primera vez publica a nivel mundial lo que se denomina el Informe de Desarrollo Humano, que después se viene publicando cada año. Otra dimensión del desarrollo, planeta, ¿no? Proteger el planeta de la degradación para nuestra generación y de nuestros hijos. ¿Se dan cuenta? El concepto de sostenibilidad intergeneracional. Hay que pensar en nuestros hijos y en las generaciones futuras. Entonces, cuando uno piensa en el planeta. Prosperidad. Asegurar que todos puedan disfrutar de una vida próspera y que
todo progreso económico, social y tecnológico se dé en armonía con la naturaleza, ¿no? Por todo lado está el ambiente. Paz, el tema que nos interesa, ¿no? Miren, fomentar sociedades pacíficas, justas e incluyentes, libres de miedo y violencia. Es otra dimensión del desarrollo. La seguridad ciudadana es parte de la dimensión paz, otros lo llaman parte de la dimensión de la gobernanza, de la gobernabilidad, de las instituciones, ¿no? Es una variable dentro del enfoque de desarrollo, ¿no? Es un aspecto. Y al final, de nuevo, el objetivo 17, así como el objetivo 8, los últimos objetivos están, digamos, relacionados con el tema de asociaciones o alianzas, ¿no? Movilizar lo necesario para fortalecer una alianza global para el desarrollo centrado en las necesidades de los más vulnerables con la participación de todos. Esto es muy importante cuando uno quiere intervenir para solucionar problemas. Esto viene a ser el concepto y la aplicación del concepto de desarrollo sostenible a nivel mundial. Y es un referente para los países, y al ser referente para los países es un referente para las regiones, y al ser referente para las regiones también es referente para los territorios locales. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de muchas dimensiones. Entonces, ¿cuántas dimensiones son? Bueno, aquí, por ejemplo, hay 5 dimensiones. Otros enfoques ponen 9 dimensiones, otros 6, otros 7. Lo cierto es que el desarrollo es un enfoque multidimensional. ¿Y cuál es el mensaje cuando decimos multidimensional? Cuando decimos multidimensional, estamos diciendo que no podemos mirar un problema que está aquí, por ejemplo, aislado del resto de variables de las otras dimensiones. Eso quiere decir. Es decir, por darles un ejemplo, aquí están los temas económicos, ¿no? Aquí están los temas. Puedan disfrutar de una vida próspera y que todo progreso económico. Aquí están las actividades económicas. Díganme si las actividades económicas no interactúan con el ambiente. Claro que interactúan con el ambiente. Díganme si las actividades económicas no interactúan con las personas. Lógico, ¿no? En los ingresos, el empleo se genera en la parte económica, ¿no? Y díganme si la seguridad, la paz, la violencia no tienen que ver con la actividad económica, ¿no? O si las asociaciones, las alianzas no influyen en la forma como se interactúa, digamos, con los subsistemas y con los actores y variables dentro de cada subsistema. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Es que un problema hay que mirarlo de manera holística, ¿no? Hay que mirarlo de manera integral. Y vamos a tratar de reforzar esa idea más adelante cuando nos refiramos específicamente al tema de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una mirada histórica del concepto de desarrollo, y finalmente terminamos diciendo lo que dijimos al inicio. El concepto de desarrollo es un concepto multidimensional y es un concepto donde hay una serie de variables y actores que interactúan y configuran la situación del territorio. Por eso nosotros somos diferentes a Cajamarca es diferente a Arequipa, y así igual en Perú, dependiendo cómo hemos interactuado, cómo las alianzas y las otras variables han interactuado en pro de solucionar problemas y aprovechar las ventajas del territorio. Entonces, miren, aplicando estas nociones de desarrollo, se formulan los planes de desarrollo, como el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Y aquí tengo, este es el documento que les he mencionado en la primera diapositiva. El Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Libertad, esta es su carátula, está disponible en la web, ¿no? Tiene 6 dimensiones. Tiene ese enfoque holístico también, con 6 dimensiones, ¿no? La dimensión sociodemográfica, donde están las personas, los temas sociales, la demografía. La dimensión ambiental, ya está por demás mencionarlo. Servicios e infraestructura, ¿no? La dimensión económica, el tejido empresarial, el empleo, la gestión de riesgo de desastres y el tema institucional o de gobernanza. Aquí está el tema de seguridad ciudadana, aquí está el tema de cultura de paz, aquí está el tema de violencia. Entonces, vamos a hacer un repaso de cuáles son los problemas entonces principales
principales que tiene nuestro territorio, pero también cuáles son las fortalezas en resumen. Este documento es amplio, les invito a darle una mirada. Siempre, digamos, una buena gestión se hace cuando uno tiene instrumentos de gestión claros, cuando uno tiene, digamos, enfoques claros de gestión. Y para hacer gestión pública es muy importante tener, digamos, y empoderarse del conocimiento del territorio y de las propuestas que hay para nuestro territorio, que normalmente deben estar en un plan de desarrollo local o un plan de desarrollo regional, ¿no? Entonces, vamos a mirar los principales problemas, las principales potencialidades en estas dimensiones para el territorio de la libertad, ¿ya? Pero no vayan a pensar que todos los problemas, porque nuestra economía, quizás en algunas posiciones habrán mencionado, somos la tercera economía a nivel del país. Es decir, primero está Lima, luego Arequipa, nosotros somos la tercera economía, ¿no? Somos el segundo departamento a nivel de Perú con la mayor superficie agrícola. Y tenemos el segundo PBI agrícola a nivel del país. O sea, tenemos fortalezas, pero tenemos debilidades, ¿no? Pero de eso se trata, de conocer esas fortalezas y esas debilidades. Entonces, vamos a darle una miradita dentro de, no, recuerden que en el tema institucional o de gobernanza, ahí está el tema de seguridad, y justamente vamos a hacer ese énfasis. Tenemos una diapositiva para ver cómo deberíamos mirar la seguridad desde esta perspectiva holística, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos acá. Mientras tanto, entonces, empezamos por el punto 1 de nuestro esquema. Recuerden que había tres puntos, que es el conocimiento integral de la realidad, que implica conocer los problemas y las potencialidades, es decir, las debilidades y las fortalezas, ¿no? Muy bien, entonces empezamos. Ojo, si bien es cierto, lo vemos por separado, digamos, recordemos que es un tema de metodología, pues no puedo presentar todo a la vez, ¿no? Entonces, vamos a ver las dimensiones por separado, pero recuerden que el sistema es un sistema que se caracteriza fundamentalmente por la interacción de actores y variables, ¿no? Y dependiendo cómo sea esa interacción, se tiene, digamos, una determinada configuración para un determinado territorio. Entonces, sin perder de vista eso, por ejemplo, miren, en el tema social, demográfico, encontramos todavía, y no es un problema solo de la libertad, sino del Perú. Imagínense la tasa de nutrición crónica a lo largo de los años, desde el 2014 a 2023. Fíjense. El problema es estructural. O sea, todavía el 14%, ya no marca el marcador. Se bajó la pila, creo. El 14% de niños menores de 5 años todavía tienen anemia en la libertad. Más del 30% de niños entre 6 a 35 meses, no es de nutrición, todavía tienen desnutrición. Más del 35% todavía tienen anemia, ¿no? Y todavía hay un 8,5% de mujeres entre 15 y 19 años quedan embarazadas, digamos, de manera prematura, ¿no? Entonces, son problemas que tienen que ver con la dimensión sociodemográfica, igualmente el tema educativo. Fíjense, 30%, 29, ¿no? 30% de estudiantes de cuarta primaria solamente tienen un nivel satisfactorio en comprensión lectora, se entienden adecuadamente lo que leen. 30%, 29, ¿no? Redondeando 30. O sea, es justo que de cada 100, solo 30 niños comprendan lo que leen, o de cada 100, 20 niños tengan, digamos, manejen adecuadamente las matemáticas, y eso es en primaria. En secundaria es peor, ¿no? Y eso no se mide en la universidad, se mide solo en primaria y secundaria. ¿Se dan cuenta? En la primaria es un poquito más. Miren en la secundaria. En la secundaria es 15% del segundo de secundaria que manejan, que comprenden lo que leen, ¿no? Y solamente 8%, 9 digamos, que manejan adecuadamente las matemáticas. Ahora proyectémonos a la universidad. Bueno, ahí viene la prueba PISA, por ejemplo, también, que es estudiante de secundaria, siempre estamos en los últimos lugares. Pero así como hay problemas, yo estoy poniendo aquí algunas fortalezas, algunas potencialidades en el tema social y demográfico. Esta es la pirámide poblacional. Lo hemos comparado, digamos, según grupos etarios. Aquí están los grupos de edad para hombres y mujeres, ¿no? Miren, la distribución de hombres y mujeres es pareja, ¿no? Mitad, mitad son hombres, más o menos hombres y mujeres, mitad.
mitad. Pero si ustedes se dan cuenta, los recuadritos, estos recuadritos, son de hombres y mujeres en el censo del 2017, porque es el último censo, ¿no? Y las barras llenas son de hombres y mujeres en el censo 2007, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las barras, digamos, atrasos del 2017 se han recortado en la base en comparación a las del 2007, ¿no? Y se están ensanchando estos recuadritos en las partes superiores, pero todavía la pirámide está ancha en esta base. Es decir, todavía tenemos lo que se llama un bono demográfico. ¿Y qué significa un bono demográfico? Significa que nuestra población todavía es predominantemente joven, entonces podemos tener una alta rentabilidad si usamos adecuadamente esos recursos. Jóvenes van a generar un bono, porque esa fuerza de trabajo se supone que es productiva, es joven, tiene fuerza, tiene ahínco, ¿no? Tiene ganas. Pero ya mirando los problemas que hemos visto de salud y de nutrición, a ver, ¿cómo estarán nuestros jóvenes también? Entonces, aquí la reflexión es, aparentemente tenemos un buen bono demográfico, pero por los datos que les he mostrado, digamos, la juventud, digamos, estamos perdiendo estas generaciones de jóvenes por la mala salud y por la baja calidad de la educación. Pero aún así, ojalá sepamos aprovechar, digamos, a esta población todavía predominantemente joven, pero cada vez, se da cuenta por esas barritas ya que están apareciendo, cada vez la población se va yendo a ser más adulta, ¿no? Más de la tercera edad. Eso se llama transición demográfica. Es normal avanzar hacia una transición demográfica de una población predominantemente joven a una población predominantemente de la tercera edad. Ejemplo, Japón, países europeos, ¿no? Italia, Francia, Alemania, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que a donde estamos yendo, ¿no? Pero todavía tenemos una población joven, así que hay que tratar de que esa población joven, digamos, genere bono demográfico. Y otra potencialidad, fíjense, estas sombras más oscuritas denotan la existencia de comunidades campesinas. Entonces, una comunidad campesina administra un determinado polígono de tierras, ¿no? Una determinada zona de que son, digamos, manejadas por ellos, pero es una potencialidad importantísima. Yo quiero darles un ejemplo, ¿ya? No sé si se ubican en esta zona, este es Bolívar, y en esta parte inferior hay un distrito que se llama Condormarca. Ahí hay dos comunidades campesinas que ocupan casi todo el distrito de Condormarca. Y además en Condormarca hay un río que se llama Lavacén, y ese río Lavacén tiene 3 conglomerados de lagunas. ¿Se dan cuenta la tremenda potencialidad que hay ahí para aprovecharlo? Entonces, y ahí hay comunidades campesinas. Es decir, las comunidades campesinas estarían bien organizadas, estarían con un pensamiento estratégico, empresarial, y la municipalidad lideraría ese proceso. Entonces, tranquilamente hacemos desarrollo con esas potencialidades, digamos, en Condormarca. Patás, hasta el amigo Cachay. Patás tiene más de 100 lagunas, conglomerados de lagunas. Podemos ser una potencia acuícola, pero no lo somos, pues son potencialidades que no están siendo aprovechadas. ¿Quién debería liderar el aprovechamiento de esas potencialidades? Los alcaldes. Los alcaldes están llamados por ley a liderar el desarrollo económico, el desarrollo de sus territorios locales. Entonces, como ustedes ven, hay muchas potencialidades. Nosotros tenemos de nutrición crónica, la trucha tiene anchoveta, podríamos ser potencia, digamos, acuícola, ¿no? Solamente aprovechando Bolívar y Patás, y a eso le podemos sumar Sánchez Carrión y Santiago Chuco, una potencia acuícola tranquilamente, pero está en potencialidad. ¿Se encuentra? Muy bien, vamos a la dimensión ambiental. Solamente un breve resumen por cada dimensión, ¿no? Porque yo les invito a verlo, el documento es amplio, hay mucha información ahí, ¿no? De interés para ustedes. En la dimensión ambiental, miren los problemas, ¿no? Creciente degradación de las áreas con ecosistemas proveedores de servicios. Miren, porcentaje de superficie de los ecosistemas degradados, ¿no? Aunque está reduciéndose, pero todavía hay, digamos, degradación. Es decir, no estamos forestando adecuadamente, los suelos se están erosionando, por eso es que tenemos huaicos en la sierra, tenemos inundaciones en la costa, porque estamos degradando los sistemas.
cierto? No los estamos protegiendo, conservando. Otro, inadecuada gestión de residuos sólidos. Miren, porcentaje de municipalidades que disponen de residuos sólidos en rellenos sanitarios. Nada, nada. Ni siquiera Trujillo hasta ahora. Entonces estamos manejando nuestro ecosistema, nuestro ambiente, no lo estamos tratando bien, ¿cierto? Áreas verdes, miren, 1.1, cuando a nivel mundial se recomienda 9 metros cuadrados por persona de áreas verdes. 9 metros cuadrados es lo que tenemos, y bajando todo ello. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos descuidando nuestro hábitat natural, nuestro ambiente, hay problemas. Pero así como hay problemas, también hay potencialidades, ¿no? Tenemos un potencial hídrico impresionante, ¿no? No sé si conocen Santiago Chuco. En Santiago Chuco, Dios mío, como decía Gastón Acurio, Dios nos ha bendecido con tanto recurso natural, pero algo está fallando. Tenemos tanto recurso natural y seguimos todavía con problemas de pobreza, de inseguridad ciudadana, de nutrición. ¿Qué está pasando? ¿Quién está fallando? Las personas. Las personas. Estamos fallando, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionaba Santiago Chuco? Ahí se origina la cuenca del Moche. Ahí se origina la cuenca del Chicano. Ahí también es parte del origen de la cuenca del Crisnejas. Ahí es parte del origen de la cuenca del Santa a través de Tablachaca. Y así es origen de varias cuencas, Santiago Chuco. Imagínense si tuviéramos ese conocimiento, las autoridades, los alcaldes, y siguiéramos, como el gobierno regional está trabajando en estas cuencas, las partes altas, a través de su programa de cosecha de agua, porque conservar y manejar esos recursos es conservar el ambiente y dar vida. Agua es vida, ustedes saben. Hay diversidad de áreas naturales, ¿no? Atractivos turísticos en todo lado, naturales, etc. Ustedes saben que aquí queda un Hongkong, ¿no? Ahí tenemos, como dice acá, bosques amazónicos, disponibilidad de bosques amazónicos, CGC, ¿no? Aquí tenemos incluso en la plaza de armas de Hongkong está el Galito de las Rocas, ¿no? Pues el Galito de las Rocas es el símbolo, es un galito que está en vías de extinción, pero hay una serie de animalitos que están. Aquí está el árbol de la quina también, que está en proceso de extinción. Si supiéramos valorar, ponerle en valor y dar las condiciones, tendríamos un atractivo impresionante de naturaleza, ¿no? De vegetación, de fauna, impresionante, ¿no? Y en todo lado de la libertad, por si acaso, tenemos un montón de potencialidades en el sistema ambiental. Vamos a la dimensión servicios e infraestructura. Miren, aunque hemos mejorado, estamos mejorando en lo que es, pero todavía hay una insuficiente cobertura de servicio eléctrico, todavía hay una brecha, miren, estamos en el 88% de viviendas rurales con acceso a energía eléctrica, pero todavía hay un 11% que no lo tiene. O sea, hay una brecha, estamos mejorando, pero todavía hay brecha, es que no haya brecha, ¿no? Porcentaje de hogares rurales que tienen acceso al servicio de agua, 84%, pero miren, desagüe, solamente el 52% de los hogares rurales tienen desagüe. ¿Se dan cuenta cuántos problemas tenemos? Pero ahí, en el tema de, fíjense, esta es la dimensión, recuerden que esta es la dimensión servicios e infraestructura, ¿no? Por eso quisiera que miren, aquí tenemos la red vial nacional, asfaltada o afirmada. Tenemos la red vial departamental asfaltada y afirmada, y la red vecinal, la red vecinal asfaltada o afirmada. Miren, veamos solo la departamental y la vecinal para no demorarnos mucho, ¿no? Miren, más del 70%, y está subiendo, más del 70% de la red vial departamental está asfaltada y o afirmada. ¿Ya? Afirmada. Y más o menos son poco más de 2.000 kilómetros de carreteras departamentales, ¿no? Pero las carreteras vecinales son más de 5.000 kilómetros, más de 5.000 kilómetros. Y miren cuánto tenemos asfaltado o afirmado, solo 18% de los más de 5.000 kilómetros. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, hablar de emergencias en salud? ¿Cómo podemos hablar de un flujo económico, digamos, corredores económicos, circuitos turísticos con esta infraestructura? Difícil, ¿no? Difícil. Entonces tenemos problemas.
potencialidad quiere decir que puede ser aprovechado, ¿no? No se está aprovechando todavía. Puede ser aprovechado, esa es una potencialidad. Entonces, ¿cuál es la potencialidad? Miren, primero, la libertad, digamos, por la libertad pasa la longitudinal de la sierra, ¿no? La longitudinal de la sierra viene por el callejón de Guaymas y por Cabanas se conecta por Santiago de Chuco, pasando por Cachicarán, ¿no? Por Santa Cruz de Chuco, Santiago de Chuco, ¿no? Llegas a Shori, te vas a Huamachuco, y a Cajabamba, Cajamarca, y hasta el norte te vas hasta Loja, en Ecuador. Si ese corredor, que era Camino Cinca antes, estuviera adecuadamente, digamos, afirmado o asfaltado, sería un corredor forestal, un corredor turístico, desarrollaría toda la sierra y se aprovecharía todo el potencial que tiene Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Juncán, Otusco, ¿no? Que son provincias especializadas en granos, ¿no? Somos un importante productor de trigo, de lenteja, de carne, de quinoa, ¿no? Y de muchos granos en estas provincias. Entonces, pero está como potencial, ¿no? Todavía esa zona entre Cabana y las provincias las primeras provincias que se conectan con Ancash en Santiago Chuco, esa carretera todavía no está asfaltada, ¿no? Debería estar asfaltada, como lo está en la parte de Cajamarca. No sé si ustedes han ido por Cajabamba, Cajamarca, la longitudinal de la sierra, está extraordinario, ¿no? Y en Ancash ni hablar, pues, pero en la libertad está como potencial, ¿no? Por otro lado, tenemos la posibilidad de integrarnos, miren, con San Martín. Entonces, si ustedes siempre han escuchado la famosa carretera Salaberry-Juanjuy. Pero miren, recién ha llegado la carretera hasta aquí, es Abra Naranjillo, el límite entre La Libertad y San Martín. Hasta ahí ya llegó la carretera. Pues allá podemos ir por Huamachuco a Bolívar, pero en una trocha. Y esta carretera es nacional, ojo, esta carretera es nacional. Pero si esta carretera estuviera bien, nos pudiéramos ir por Huamachuco a Bolívar y por ahí nos pudiéramos ir a Amazonas. Y ojalá, como potencial, esta vía es para integrarnos con San Martín, entrar al Gran Pajatén, al Parque Nacional del Río Liceo y tener todos los beneficios del turismo, de la forestación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues está como potencial, ¿no? Está como potencial. Y así hay una serie, aquí está el corredor logístico de la Panamericana. Este sí es el más desarrollado, ¿no es cierto? La costa, como siempre, es el más desarrollado y la sierra relativamente abandonada. Esta es otra carretera que va desde Huamachuco y cruza todo Patas, ¿no? Llega hasta Uchus y llega hasta Comaro, ¿no? Pero ningún kilómetro de esta vía está asfaltado, ¿no? A pesar que es una provincia aurífera y es una carretera nacional, por si acaso esta es una vía nacional, o sea, le corresponde al gobierno central, ¿no? Entonces, miren, lo que les quiero dar a entender aquí en este mapita es que si el gobierno central hiciera su tarea y tuviera asfaltada esta vía, por ejemplo, o esta vía Bolívar, que también es nacional, o esta vía que viene por Cabana, que cruza Santiago Chuco, que también es una vía nacional. Si el gobierno regional, en vez de tener 74% de afirmado asfaltado, tuviera 95%, y si el gobierno local, esta es la situación más grave, si los gobiernos locales, en vez de tener solo 17% de sus vías, tuvieran ni siquiera un 60%, otros serían la cárcel, ¿no? Otros serían la cárcel. Entonces, quiero que se den cuenta que hay una serie de problemas y todos están interrelacionados. ¿Las malas carreteras tienen que ver con la salud? Claro que sí. ¿Tienen que ver con la economía? Claro que sí. ¿Tienen que ver con el bienestar de las personas? Claro que sí. Entonces, miren cómo, sino que explicamos de manera separada para entenderlo, pero yo les hice notar al principio que la característica de un sistema es la interacción de actores y variables, ¿no? Entonces tenemos muchas potencialidades. La dimensión económica ni hablar, o sea, tenemos demasiadas potencialidades, pero miren los problemas, ¿no? Tenemos un porcentaje de productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente a través de organizaciones. Las estadísticas dicen que el 71% de los productores agropecuarios están organizados y gestionando empresarialmente. Esto debe ser en la costa, ¿no? En la sierra está, pero todo por hacer, ¿no? El porcentaje de productores agropecuarios que utilizan semillas de calidad, ahí sí es bajísimo, sobre todo en las sierras, muy bajo, ¿no? Lo cual pues, no nos hace ser competitivos, ¿no es cierto? No tenemos variedades que necesitan. Por ejemplo, miren, nosotros somos el primer productor de trigo en el Perú, a pesar que
nosotros importamos más del 90% del trigo que se consume en el Perú. Es importado, ¿no? Lo traemos de Canadá, lo traemos de Argentina, ¿no? Etcétera. Lo traemos de Ucrania, de Rusia. Sin embargo, lo poco que se produce en el Perú se produce en La Libertad. Somos el primer productor de trigo en el Perú, en La Libertad. Pero ¿saben qué? Tienen variedades genéticamente degeneradas. Entonces, justamente el 30 de este mes, que es miércoles, vamos a reunir a los gerentes de las molineras, a los gerentes de algunos restaurantes y a los gerentes de los molinos, para que les digan a los productores de trigo qué variedades ellos usan, ¿no? En los molinos, qué variedades usan para el chándal, qué variedades usan para el pan, ¿no? Y les digan sus características. Entonces, para que empiecen a producir las variedades que requiere el mercado, ¿no? Entonces, para aprovechar esas potencialidades que tenemos, ¿no? Y para tratar de solucionar este problema de semillas de baja calidad o de alta calidad, que son poquísimas, o lo que es lo mismo decir, de mala calidad son muchísimas, ¿no? Miren el valor agregado manufacturero. Ustedes saben que manufactura equivale a industrializar equivale a crecimiento y desarrollo, ¿no? Pero miren, estamos desindustrializándonos. En la sierra no hay industria, la industria básicamente es en la costa, ¿no? Entonces está todo por hacer en la sierra, y mientras los productores agrícolas en la sierra no se eleven al eslabón de la producción o del procesamiento y a la comercialización, la pobreza va a seguir reinando, ¿no? Porque el valor agregado y los ingresos se generan en el procesamiento y sobre todo en la comercialización, ¿no? Entonces, el turismo también, ¿no? Bajo nivel competitivo turístico. Tenemos un montón de recursos turísticos, pero todos, digamos, inadecuados. La mayoría en condiciones inadecuadas, ¿no? Entonces, pero miren, solamente un poquito para mostrar el potencial, ¿eh? Miren estas barras, potencialidades, ¿no? Económicas. Superficie de pastos naturales por provincia. Ojo, miren Patás. Patás tiene más de 200.000 hectáreas de pasturas naturales. Yo siempre recuerdo cuando Chile empezó su desarrollo agroindustrial. ¿Saben con cuántas hectáreas empezó Chile? Con 150.000 hectáreas. Patás tiene 200.000 hectáreas de pasturas naturales para hacer pastos mejorados, desarrollo ganadero, para tener ganado, para dar... Ojo, miren lo que dicen los productores de calzado. Los productores de calzado importan cuero, o lo importan de Arequipa o lo importan de Colombia, el cuero, ¿no? Y nosotros tenemos para hacer desarrollo ganadero para cuero. Miren, tremendo potencial de pasturas naturales, pero ahí está, como potencial. Y las autoridades locales no sé si nos sabrán, porque fíjense con esa potencialidad, sigue Bolívar. O sea, para hacer un desarrollo ganadero, o digamos, hay que ver, digamos, vacuno, ovino, camellos, no lo sé, pero hay un tremendo potencial. Y lo que les decía, miren las lagunas, estos puntitos celestitos, entonces son lagunas. Y estos círculos rojos, ¿por qué creen que le hemos marcado? Porque son conglomerados de lagunas, o sea, lagunas ubicadas de manera cercana, ¿no? Lo que los gringos llaman clústeres, ¿no? Y los clústeres son las bases para hacer desarrollo competitivo, ¿no? Y nosotros tenemos conglomerados de lagunas. Pero a ver, díganme si estamos apoyando a estos conglomerados de lagunas para hacer desarrollo acuícola, turístico, hacer desarrollo económico, ¿no? Generar ingresos, etcétera, etcétera. Ahí está, como potencial. Tenemos potencialidades económicas en todo lado. Quiero mencionar, por ejemplo, Gran Chimullo Tusco. Son especialistas en frutas. Ustedes saben que somos los primeros productores de lima en el Perú, donde se produce en Otusco. Somos los segundos productores de membrillo en el Perú, donde se produce en Otusco, especialmente en Sinicicán. Somos importantísimos productores de uva, y en Gran Chimú y Cacas hay más de 1.000 productores dedicados a la uva. Un conglomerado de productores de uva, pero todavía, digamos, sus cadenas productivas no son competitivas, ¿no? Entonces tenemos mucho por hacer. Y vamos a la dimensión gestión de riesgo de desastres. Y miren, viviendas urbanas que se encuentran expuestas a deslizamientos
y viviendas urbanas que se encuentran expuestos a inundaciones. Los principales peligros que nosotros abordamos son las inundaciones en la costa y los famosos huaicos en la sierra, ¿no? ¿Y por qué? Porque no manejamos adecuadamente nuestros ecosistemas. ¿De acuerdo? Esos son los problemas que tenemos vinculados a la gestión de riesgo de desastres. Estas son las cuencas que tenemos. Miren, si manejáramos adecuadamente estas cuencas, estos conglomerados de ríos y lagunas que conforman las cuencas, no tuviéramos problemas de riesgo de desastre, no tuviéramos inundaciones, porque manejáramos adecuadamente las partes altas, medias y bajas de las cuencas y no tuviéramos riesgo de desastres, ¿no? Y ahora sí, entramos a la dimensión que, digamos, tiene que ver con el tema que ustedes están tratando en su diplomado, ¿no? La dimensión institucional, ¿no? Entonces veamos algunos problemas. Miren, porcentaje de expedientes resueltos del total de la carga judicial. 44% solamente se resuelve. O sea, el resto esperando ahí. Que, aunque ha aumentado un poquitín, miren, estábamos en 30 y ahora estamos en 44. Bueno, del 2020 al 2000. Al revés. Al revés. Hemos bajado, María, ¿no? Hemos bajado. Está al revés. Aquí sí está correcto, aquí sí está. 2014 a 2023, ¿no? Aquí estamos viendo el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que alguna vez han sufrido violencia física. Imagínense, 55% de mujeres entre 15 a 49 años, más de la mitad, sufren o ha sufrido violencia física, psicológica o sexual por en la casa, ¿no? Imagínense. Estamos hablando de la libertad, por si acaso. Porcentaje de la población adulta que considera que la gestión pública del gobierno regional es buena o muy buena. Estuvimos en 16, hay una subida de varios puntos porcentuales, estamos en 24% que considera que la gestión pública es buena o muy buena, ¿no? Solo 24%. Porcentaje de la población víctima de un hecho delictivo, fíjense, en aumento. Estamos 22%, 23% de la población ha sido víctima de algún hecho delictivo. ¿Qué significa eso? Que le han robado su auto, que le han robado sus cosas de su casa, que le han quitado su cartera, que lo han secuestrado, en fin, ¿no? Ahí están, 22%. Tasa de denuncia por cumplir. ¿Cuántos denuncian? Y hay un buen porcentaje de la población que no denuncia, por si acaso. Sin embargo, la tasa de denuncias está cambia. Tasa de denuncias por comisión de delitos, ¿no? Por cada 100.000 habitantes me parece que es esto, ¿no? 108 por cada 100.000 habitantes en la actualidad. Y denuncias por extorsiones. Aquí está hasta el 2024, no termina el año, por eso está bajado, por si hubiera bajado, es porque no termina el año, ¿no? Pero miren cómo están las extorsiones. 380 en el 2023 extorsiones, ¿no? Entonces hay un gran problema de inseguridad ciudadana. La Libertad, después de Lima, es el departamento con mayor inseguridad ciudadana. Entonces ese es el problema. Y aquí es lo que les quería, digamos, compartir el mensaje que hemos estado tratando de dar. Ya. Miren, vamos a entender un poquito los problemas de inseguridad ciudadana. Ahí está, el problema está en el centro. Inseguridad ciudadana. Esta es una mirada holística. Así han abordado los países como Singapur, por ejemplo, que era un país bastante inseguro, para convertirse en un país muy seguro, ¿no? Entonces, la inseguridad ciudadana, por si acaso, de todas maneras, tiene que ver con factores económicos. Por ejemplo, jóvenes en riesgo, los niños. Ustedes saben quiénes son los niños, ¿no? Los que ni estudian ni trabajan. ¿Cuántos niños creen que hay en la Libertad? Más de 100.000 niños. Y el 70% son mujeres. Somos las que más trabajamos. No, tú no eres niño, pues si trabajas no eres niño.
trabaje. Entonces, miren, si hay problemas, a ver, presten atención, si hay problemas de desempleo, de desigualdad, de informalidad, que son factores económicos, esto tiene que ver o no con la inseguridad ciudadana. Si estoy desempleado, no tengo nada que hacer, ¿no? Es un factor que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué hizo Singapur? Bueno, pues generó empleos, sobre todo en temas industriales, capacitó a la mayoría de jóvenes en habilidades tecnológicas para emplearlos, ¿no? Entonces, la inseguridad ciudadana tiene que ver con temas económicos, pero también tiene que ver con factores sociales. Por ejemplo, la violencia familiar, como los niños que ven que todos los días sus padres se están peleando, ¿no? ¿Cuál es el futuro que les espera, no? Si estamos dentro de hogares disfuncionales, que si ni siquiera nos vemos a los hijos, digamos, ¿no? ¿Cuál es el futuro que les espera? Entonces, la inseguridad también tiene que ver con factores sociales, ¿no? Si están con la escolaridad, digamos, y estos desocupados entran a las drogas, al alcohol, temas sociales que tienen que ver con la inseguridad ciudadana. Pero también tiene que ver, desde luego, la policía, ¿no? Y sobre todo la eficacia policial, ¿no? Si hacen investigación, si se hiciera y vivieran pues tantas bandas, tantas extorsiones, ¿no? Entonces, si haces investigación, eso tiene que ver con la inseguridad ciudadana, ¿no? Si no haces investigación, más inseguridad ciudadana. Si haces operativos, si haces menos operativos, más inseguridad ciudadana, ¿no? Probabilidad de ser capturado. Miren, un economista, Gary Becker, que decía lo siguiente, ¿no? Los delincuentes hacen un análisis de costo-beneficio, parecen economistas, ¿no? Porque calculan sus beneficios, cuánto puedo, digamos, ganar como ingresos, como riqueza, robando, asaltando, y calculan los costos. ¿Y cuáles son los costos? Uno es, digamos, la intensidad de la pena, si la pena es fuerte o no es fuerte. Otro es la probabilidad de ser capturado. Y otro es la probabilidad de ser sentenciado. ¿Qué está haciendo el Congreso acá? Bajando las penas, bajando la probabilidad de ser capturado. O sea, le está dando como facilidades, poniendo trabas. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Igualmente, también tiene que ver el sistema de justicia, ¿no? Y el sistema de justicia tiene que ver con el nivel de acceso al servicio de justicia. Todos tenemos acceso. Confiamos en el sistema de justicia, tenemos acceso al servicio de justicia, pero el sistema penitenciario, realmente los que son capturados, digamos, realmente se reforman, o más bien desde ahí cómodamente es atractivo ir al penal de ese mundo, ¿no? Es atractivo ir al penal porque estando en la calle no sé si voy a comer, pero estando allá voy a comer y echar, voy a tener celular y desde ahí voy a estar extorsionando. ¿Se encuentran? Entonces, quiero que se den cuenta que si la inseguridad solo lo miramos con algún factor, no miramos la educación, no miramos alternativas de empleo, no miramos problemas sociales, no miramos corrupción, no atacamos la corrupción como se atacó también en Singapur, no tenemos un sistema educativo que realmente forme personas bien formadas y les dé la educación, te dé herramientas para crear tu trabajo o insertarte adecuadamente en el empleo. Pero en la libertad, el 70% de la población económicamente activa a la justa llega secundaria. El 70%. Entonces, el mensaje aquí con este esquema, así como el desarrollo, les hemos mostrado históricamente cómo ha evolucionado hacia un concepto multidimensional. El mensaje aquí es que cuando uno quiere resolver un problema, tiene que tener una mirada integral, tiene que tener una mirada holística. Si solo trabajo con cámaras, con operativos, estoy corrigiendo los efectos, no estoy corrigiendo las causas. Entonces hay que tener una estrategia integral. Pero si solamente me centro en la policía, debería dar más fuerza a la investigación, para prevenir, para hacer acciones, investigación, ¿para qué? Para hacer acciones preventivas, ¿no? Y con eso sí impactaría más a la inseguridad ciudadana. Pero no nos olvidemos, ¿no?, que ojo, las economías ilegales, digamos,
la minería ilegal, ¿no? Es una fuente de inseguridad ciudadana. ¿Ven cómo han descubierto una fosa en Patás? Entonces, los temas económicos, los temas sociales, de educación, ¿no? Entonces, son factores que hay que mirar cuando uno quiere resolver un tema de seguridad ciudadana. Pero este enfoque no es solo para el problema de seguridad, para todo el problema. Por eso es que cuando, digamos, uno quiere resolver problemas, si yo soy gobernante y me toca gobernar una provincia, un departamento, yo tengo que decir, mi prioridad es trabajar y tratar de resolver 4 problemas, o 5. Esas son mis prioridades. Y en esas 5 hago este esfuerzo, en esas 5 hago ese esfuerzo y trato de hacer gobernanza, ¿no? Trato de hacer integración, trato de trabajar de manera articulada, trabajando en alianza con los, miren, el CORESEC o los consejos regionales de seguridad son un esfuerzo de mirarlo de manera integral, pero es un esfuerzo no completo, porque ahí no está desarrollo económico, por ejemplo, no está educación, creo, ¿no? Entonces no es una medida, es una mirada más policiaca, ¿no? Y todavía la mirada más policiaca tiene un sesgo más operativo que de prevención y de investigación. Este es el gran problema, ¿no? Entonces, el potencial que tenemos es cómo somos capaces de tener un trabajo articulado con un enfoque multidimensional para trabajar los problemas que prioricemos. Y entonces un alcalde debe decir, a mí cuando yo termine mi mandato como gobernador, cuando yo termine mi mandato quiero que me recuerden porque les dejé libre de inseguridad ciudadana, 1, les dejé libre de anemia de nutrición, 2, les dejé con empleo digno y productivo, 3, y otro más, un ambiente sostenible y ordenado la ciudad. Basta, basta, no más. Pero aquí hacen de todo, ¿no? Y lo peor es que no se fijan objetivos, porque los objetivos son no tratar el problema. Al tener yo 4 problemas, tengo que tener 4 objetivos y una estrategia para esos objetivos. Es por eso que a continuación, miren, el segundo punto es ¿qué esperamos? ¿Cuál es el futuro? Teniendo los problemas que hemos visto, ¿cuál es el futuro para la libertad? Y como les decía, miren, nuestro plan de desarrollo regional concertado obviamente toma como base los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen esa mirada holística, ¿no? En estos objetivos se basa nuestro plan de desarrollo regional concertado. Pero también se basa en el plan nacional, que es un plan territorial del Perú a 2050, ¿no? En especial estamos mencionando, miren, estos objetivos que son importantes, y estos de acá también porque son importantes, pero recuerden que el plan nacional también tiene como referente a los objetivos de desarrollo sostenible, y al ser un plan territorial, así como este es un plan del territorio de la libertad, este Perú 2050 es un plan del territorio del Perú. Entonces tiene que tener ese enfoque multidimensional, ese enfoque holístico y ese enfoque de territorio, ¿no? Por eso les digo, acá no van a encontrar todo. Este es un plan territorial. Por eso es que hace falta los planes institucionales, ¿no? Entonces, en el plan institucional, yo como he priorizado 5 problemas, 4 problemas, entonces como una institución lidera con otras instituciones la solución de estos problemas. Esa es la forma como se debería trabajar, ¿no? Entonces, al 2033 es importantísimo, digamos, que la libertad fuera reconocida como una de las regiones más orientadas al bienestar de su población. ¿Y cómo se lograría eso? Si logramos hacer que el sector salud, educativo y científico sean apropiado de una cultura de innovación de servicios. Miren, ¿por qué innovación de servicios? Queridos colegas, si bien priorizar 4 problemas, la única forma de resolver esos 4 problemas es que se identifican los actores involucrados que tienen que ver con las causas de esos problemas, ¿no? Y esos actores tienen que dar los servicios que les corresponden por competencia y que atacan las causas de ese problema, ¿no? Por ejemplo, digamos, si he priorizado anemia. ¿Quién tiene que ver con anemia? Salud. Pero los gobiernos locales tienen que ver con anemia, ¿sí? Por el agua de calidad, ¿no? Educación tiene que ver, claro, tiene que educar a sus niños diciendo qué cultivos son nutritivos, qué alimentos son nutritivos. Entonces, si yo he priorizado anemia, tendría que trabajar articuladamente salud, educación, agricultura, etc. Igual,
Si yo proyecto seguridad ciudadana, ya les dije, ¿a quién tengo que llamar? ¿No? Al sistema judicial, a la policía, pero también a los que generan empleos, pero también a los que generan, digamos, a los que ayudan a que las familias no tengan problemas de violencia, que no haya tantos hogares disfuncionales, etcétera, 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 ¿no? Tengo que trabajar con educación, ¿de acuerdo? Entonces, miren, la segunda, se practica una gobernanza que lleve una cultura de paz, ¿no? ¿Qué es una gobernanza? Si somos capaces de convocar a todos los actores que tienen que ver con las causas de los problemas para que con sus servicios resuelvan, nos ayuden a resolver el problema, ¿no? Eso es gobernanza. Eso es gobernanza. Entonces, eso es el futuro deseado, lo que les estoy mostrando. Tenemos problemas, ¿no? Pero este es el futuro deseado. Este es el futuro deseado en los aspectos sociales, en los aspectos de gobernanza, en las dimensiones. Aquí están las dimensiones que hemos visto, ¿no? Donde hay problemas, esto es lo que queremos para, digamos, 2033, ¿no? Se ha puesto en valor la cultura y tecnología pre-inca, ¿no es cierto? Siempre cosecha de agua son tecnologías pre-incas e incas, ¿no? Para conservar ecosistemas, sistemas de andenes, por ejemplo, ¿no? Los pre-incas y los incas gestionaban hasta las heladas. La helada negra la usaban para quemar papa, para, digamos, como decir, como cocinar la papa, ¿no? Eso está documentado, ¿no? En fin, y miren lo que les decía, necesitamos especializar las provincias según vocación, ¿no? Estas provincias de Santiago Chuco, Sánchez Carrión y Julcán son especialistas en grano, producen de todo, ¿ya? Pero hemos identificado que son líderes estas provincias en vino y Tarvis. Tarvis somos el primer productor de carne del Perú. ¿Y dónde se produce? En estas provincias. Ya les he dicho, el estudio Cusco, hay que especializarlo en frutas. Y Patas y Bolívar, ya les hemos dicho, ganadería, ¿no? Ahí está el potencial ganadero, ya hemos visto, y está el potencial acuícola. Lo que pasa es que ni aprovechamos los potenciales, ni sabemos trabajar para resolver los problemas. ¿Se cuentan? Entonces, por eso seguimos todavía en esto. Y miren, nosotros tenemos un montón de rutas y circuitos turísticos, y si hacemos que las ciudades sean sostenibles y aprovechamos la integración macro-regional, no solamente desarrolla la libertad, sino nos desarrollamos con nuestros vecinos, ¿no? Nos desarrollamos con San Martín para aprovechar este patrimonio mundial mixto de la humanidad, que es Gran Pajatengue y Parque Nacional del Río Liceo. Nos integramos con Cajamarca a través de la longitudinal de la sierra, nos integramos con Ancash a través de la longitudinal de la sierra y a través de la Panamericana también, y con Lambayeque, ¿no? Y con Amazonas por esta vía que les decía por Bolívar. Tenemos un potencial tremendo de integración macro-regional y de aprovechar un montón de circuitos turísticos. Un ejemplo de ruta turística, miren, en Huamachuco tenemos Yanazá, aguas termales, y en Santiago Chuco tenemos Cachicará. Bueno, el gobierno regional va a desarmar, lo va a hacer de concreto la vía que une directamente a Cachicará con Yanazá, directo, no por shore, sino directo, ¿no? ¿Por qué? Para aprovechar esos recursos turísticos y tener una ruta de las aguas termales y los famosos tejedores de Huamachuco y Santiago Chuco. Por mencionar, ¿no? Por acá tenemos, ustedes saben, la ruta que se va a Tibirú, a Santiago Chuco, hasta Calipuy, el Santuario de Calipuy, uno de los pocos atos de guanacos que hay en el Perú, está aquí en esta zona de Calipuy, ¿no? Y también el rodil de Puya Remón, y así podrían pasarme tanto tiempo mencionándoles. Miren, todas estas rutas y circuitos turísticos que la mayoría son potenciales, ¿no? Como el circuito Virú-Culcán, Tomabal, y todos los atractivos que hay, digamos, en Virú. Y entonces, teniendo ese futuro deseado, debemos tener, por los problemas, sus correspondientes objetivos y apuntar a esos objetivos, ¿no? Entonces, y aquí está la prioridad de los objetivos, ¿no? Primero, personas, mejorar salud, mejorar educación, pero el segundo es gobernanza e institucionalidad, donde la cultura de paz es muy importante. Y la cultura de paz tiene estos indicadores, una muestra nada más de los indicadores. Porcentaje de la población urbana de 15 y más años que ha sido víctima de algún hecho delictivo, que le han robado su carro, que lo han secuestrado, que le han quitado su cartera, que lo han secuestrado. Esa población, estamos en 20% en el 2021, viviríamos en el 2033, 5%. Y les dije cómo debería trabajarse. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿se acuerdan?
estábamos en 7, 8, digamos, por cada 100.000 habitantes, deberíamos ser 0. Número de denuncias registradas, 19, línea base en 2020, digamos menos de 5 en 2033, ¿no? Pero ¿cómo? Con una estrategia que tenga esa mirada holística. Entonces, aquí están el resto de objetivos, pero, digamos, como era el tema de seguridad, me interesaba dar un poquito de más énfasis al objetivo de seguridad. Y bueno, eso era lo que quería compartir con